un punto interno de un sólido elástico. El elipsoide de deformaciones de la M. Pero ese hemos dicho, lo único que hace es otorgarnos un tipo de información. ¿Cuál es? O dilatación o contracción. Nada más. No nos dice nada acerca de la deformación misma. Para eso vamos a utilizar las cuádricas indicatrices de deformaciones. Ahí vamos a tener el puntito P. Por ese puntito P trazamos un plano, ¿verdad? Un plano. No, ahí está, ahora ya son 101, sí, puede nomás soportar. O sea, con el anfitrión es 101, pero o sea, estudiantes solo 100. A ver, vamos a ver. Tenemos el vector dirección n, bueno, la dirección n perpendicular al plano, el vector dirección unitario u de componentes alfa, beta y gamma, y el vector pm que tiene la dirección de u también perpendicular al plano alfa, perdón, al plano pi, m de componentes x, y z. Entonces, según la geometría analítica, el vector PM es igual al vector unitario U sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, la componente normal de la deformación. Entonces, las componentes x, y z serán x igual a alfa sobre la raíz de el valor absoluto de epsilon n, y igual a beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, z igual a gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. ¿Sí? Bien. Epsilon n, la componente normal, es igual a el producto escalar de epsilon punto u. Y eso es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Si reemplazamos en esa expresión los valores de alfa, beta y gamma de las componentes x, y z, vamos a tener epsilon n igual a epsilon 1 por el valor absoluto de epsilon n por x al cuadrado, más epsilon 2 por el valor absoluto de epsilon n por y cuadrado, más epsilon 3 por el valor absoluto de epsilon n z cuadrado. Si dividimos todo entre el valor absoluto de epsilon n, vamos a tener, y además debemos decir que el valor absoluto de epsilon n es diferente de cero, ¿no? Entonces vamos a tener epsilon 1 x al cuadrado más epsilon 2 y cuadrado más epsilon 3 z cuadrado igual a epsilon n sobre el valor absoluto de epsilon n, y eso es igual a más menos c igual a más menos 1. Esta ecuación representa la familia de superficies cuádricas indicatrices de deformaciones.
Familia de superficies cuádricas indicatrices de deformaciones. Obvio que tiene un cono asintótico, ¿no? Que es igual a epsilon 1, x al cuadrado más epsilon 2 y el cuadrado más epsilon 3, z cuadrado igual 0. A ver, veamos. Ahí está. Bien, ahí tenemos el cono asintótico correspondiente. Veamos el estado de deformaciones. 1. Las tres deformaciones tienen el mismo signo, positivo, digamos. Para C más 1 y C menos 1 se tiene un elipsoide real. El sólido estará alargado en el primer caso y acortado en el segundo. 2. Si dos deformaciones son positivas y la tercera negativa. Para C más 1 tenemos un hiperboloide de una hoja. Para C menos 1, hiperboloide de 2 hojas. Copiarse, por favor. Bien, si la normal al plano que pasa por P corta al hiperboloide de una hoja, el sólido está alargado en ese punto. Si corta al de dos hojas, el sólido está acortado en ese punto. Este análisis que voy a decir es exactamente el mismo. Si la normal es exterior al cono asintótico y corta al hiperboloide de una hoja, el sólido está alargado. Pero si la normal es interior al cono, pero si la normal es interior al cono y corta al hiperboloide de dos hojas, el sólido está en ese punto acortado.
Si la normal coincide con el cono, con la superficie del cono, entonces solo hay deformación transversal, no hay deformación normal. Tres, si una deformación es positiva y las otras dos son negativas. Para C más 1 vamos a tener un hiperboloide de dos hojas. Para C menos 1, hiperboloide de una hoja. Bien, si la normal es exterior al cono y corta al hiperboloide de dos hojas, el sólido está alargado. Si la normal es exterior al cono y corta al hiperboloide de una hoja, el sólido está acortado. Pero si la normal coincide con el cono, entonces solo existe deformación transversal. Cuádricas directrices de deformación. Bien, otra vez voy a tener el punto P y voy a trazar un plano que corte a ese punto, un plano pi. Ahí voy a tener la dirección normal con el vector dirección unitario de componentes alfa, beta y gamma y el vector PM de componentes X, Y y Z. Entonces, el vector PM ha de tener, según la geometría analítica ya, va a tener esta expresión, epsilon sobre, el vector epsilon, sobre la raíz del valor absoluto de la componente normal epsilon n.
Bien, epsilon n, la componente normal, es igual a epsilon punto u. Epsilon punto u. Entonces, epsilon n es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Las componentes del vector PM van a ser x igual a epsilon 1 alfa sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Y igual a epsilon 2 beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Z igual a epsilon 3 gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Si reemplazamos estas componentes despejando alfa de estas componentes x, y, z y reemplazando en epsilon n, vamos a tener epsilon n igual al valor absoluto de epsilon n x cuadrado sobre epsilon 1 más el valor absoluto de epsilon n y cuadrado sobre epsilon 2 más el valor absoluto de epsilon n por z cuadrado sobre epsilon 3. Si dividimos entre el valor absoluto de epsilon n, que tiene que ser distinto de 0, vamos a obtener esta ecuación. X cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual a epsilon n sobre el valor absoluto de epsilon n, y eso igual a más menos c igual a más menos 1. Entonces tenemos la ecuación de la familia de superficies cuádricas directrices de deformaciones. Cuyo cono asintótico es x cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual a 0. Y el estado de deformación del sólido es exactamente igual el análisis al caso de las cuádricas indicatrices. Es exactamente lo mismo.
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a ver otra cosa ahora. Deformación volumétrica o cambio de volumen unitario. Así también se llama. Deformación volumétrica o cambio de volumen unitario. Bien, vamos a ver solo el efecto en este subtítulo, el fenómeno de cambio de volumen. Es decir, solo las deformaciones normales. Entonces vamos a tomar ese nuestro cubito inicial, es el que siempre lo hemos usado. Inicialmente no hay carga, entonces el volumen de ese cubito que representa un punto P será de X, de Y, de Z. Cuando ya sufre alguna acción, una carga externa, un sistema de cargas, etcétera, entonces ese cubito se va a deformar y va a tener un volumen dB' igual a dx', dy', dz'. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a definir las deformaciones principales. Epsilon 1. Ya sabemos que es igual a delta dx sobre dx. ¿Qué es delta dx? Es dx' menos dx sobre dx. Más epsilon 2, dy' menos dy sobre dy. Epsilon 3 no es z. Epsilon 3 va a ser dz' menos dz sobre dz. De ahí, de cada uno de esos despejamos dx', dy', dz'. ¿Qué vamos a tener? Dx' igual a 1 más epsilon 1 dx. Dy' va a ser igual a 1 más epsilon 2 dy. Y dz' va a ser 1 más epsilon 3 dz. Bien, la dilatación cúbica unitaria o deformación volumétrica o cambio de volumen se define como E minúscula igual a delta dB, eso es dB' menos dB sobre dB. El cambio se define como delta dB sobre dB. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Dx', dy', dz' menos dx, dy, dz, todo sobre dx, dy, dz. ¿Pero a qué es igual dx', dy', dz'? Es igual a dx, dy, dz que multiplica a 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 3 menos 1 todo sobre dx, dy, dz.
Bien, si hacemos un poco de álgebra, vamos a encontrar esto. E igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. Ese es el cambio de volumen unitario, deformación volumétrica o dilatación cúbica unitaria. Ahora, si tomamos un epsilon promedio igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 sobre 3. Eso va a ser igual a 3 veces E minúsculo. El epsilon promedio ha de ser igual a 3 veces el epsilon minúsculo. Bien. La matriz de deformaciones la vamos a expresar de esta manera. En la diagonal principal, epsilon promedio, ese epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 dividido entre 3, más epsilon 1 menos epsilon medio. El siguiente valor de la diagonal principal, epsilon 2 menos epsilon medio. Y el siguiente valor de la diagonal principal, epsilon 3 menos epsilon medio, o promedio. El resto de los valores, 0. ¿Sí? Bien. Hemos decidido escribir de esta manera la matriz de deformaciones como la suma de dos matrices. Una matriz D sub 0 llamada matriz esférica, y esa matriz solo produce cambio de volumen, más la otra matriz que se llama matriz desviadora, y esta es la que produce el cambio de forma. Las deformaciones tangenciales son las que provocan el cambio de forma, pero como hemos hecho un cambio de coordenadas, hemos encontrado las coordenadas principales. Entonces, ¿dónde queda el efecto del esfuerzo tangencial? Aquí se lo expresa de esa manera. No del esfuerzo tangencial, de la deformación tangencial. De acuerdo, por favor, si hubiera alguna pregunta hasta aquí.
Bien, condición de compatibilidad. Nosotros sabemos que epsilon x es la derivada de u respecto de x. Epsilon y es la derivada de b respecto de x. Gamma xy es la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. ¿Sí? Y gamma xz es la derivada de u respecto de z más la derivada de b doble respecto de x. Y gamma yz es la derivada de b respecto de z más la derivada de b doble respecto de y. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Este gamma x, y lo voy a derivar respecto de x. ¿Y qué voy a tener? La derivada segunda de u respecto de x respecto de y, más la derivada de b, la derivada segunda de b respecto de x. Ahora voy a derivar por segunda vez, pero esta vez respecto de y. Entonces, la derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de y será igual a la derivada respecto de y de la derivada segunda de u respecto de x respecto de y más la derivada segunda de b respecto de x. Entonces, la derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de y va a ser igual a ¿qué? A la derivada segunda de epsilon x respecto de y más la derivada segunda de epsilon y respecto de x. ¿De acuerdo? Y exactamente lo mismo podemos hacer con las otras deformaciones transversales. A ver ustedes. Vamos a tener
la derivada de epsilon segunda de epsilon x respecto de z, más la derivada de segunda de epsilon z respecto de x. Eso es la derivada segunda de gamma x z respecto de x respecto de z. A ver, la derivada de gamma y es z. La derivada segunda. La derivada segunda de gamma y es z respecto de y respecto de z es igual a la derivada segunda de epsilon y respecto de z más la derivada segunda de epsilon z respecto de y. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor, hasta aquí. Preguntas. Bien, hay otras ecuaciones de compatibilidad, como pueden ver, 28, 29, 30 y hay otras más. Eso lo vamos a hacer mañana, por favor. ¿Ya? Eso lo hacemos mañana y con eso habríamos terminado el tema, haríamos ejercicios y viene el examen del primer parcial. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nomás quedaremos. Vayan estudiando, por favor. Vayan estudiando. Mañana entonces los veo a esta misma hora. ¿De acuerdo? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Que les vaya Hasta bien. mañana, Inge. Cuidarse, Hasta mañana. por favor. Hasta mañana.